tampoco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Feliz sábado. Feliz sábado. Vamos a continuar. No sé si ustedes se acuerdan del tema anterior. Bueno, si no se acuerdan, pidan por ahí. Yo dejo un papel respecto al tema, el del sábado. Ese tema en realidad tiene 3 partes. Hoy vamos a ver la segunda parte. La tercera parte está en proceso, pero no sé si algún día la voy a dar, esa tercera parte, porque lamentablemente tiene que ver con años, y no quiero que alguien tome esa interpretación para llevarla a interpretaciones futuras, digamos así. Se queda para cuando Dios diga. ¿Ah? Nosotros habíamos visto que el sábado era donde Jesús se revelaba a sí mismo. Jesús revelaba su identidad. Y que el sábado había sido creado en la creación, el séptimo día, por un motivo. ¿Por causa de quién? El sábado fue creado por causa del hombre. Pero como yo he aprendido alguna vez de un maestro, es así, tiene una interpretación A y tiene una interpretación B. La interpretación A muchas veces decimos, bueno, puede incluirse dentro de esa interpretación A el hecho de decir, bueno, pero el sábado fue creado para que el hombre descanse de su trabajo. ¿Sí? Es más, lo dice uno ahí en los evangelios. Había un dirigente religioso que decía 6 días hay para trabajar, pero el séptimo día, el sábado, es para descansar. Bien, pero hay un problema en esa interpretación, que el sábado es para descansar del trabajo. ¿Cuál es el problema en esa interpretación que habíamos visto en el tema anterior? Que antes del pecado no había cansancio. Entonces, ¿para qué fue creado el sábado? Si el hombre no tenía que descansar el sábado, era muy parecido a los ángeles. Entonces el sábado se aplica ¿a cuándo? A después de la caída, porque con el sudor de tu rostro comerás el pan. Entonces se aplica el concepto de descanso sabático ¿para cuándo? Para después de la caída. Pero el sábado primigeniamente, antes de la caída, no era el propósito de Dios que el hombre descanse en su trabajo, sino que lo adore, que sea glorificado en la administración de los bienes de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre había sido puesto ¿para qué? Para administrar los bienes de Dios. El hombre sobre la tierra era un administrador de los bienes de Dios. Entonces, cuando decimos que el sábado fue creado por causa del hombre, también decimos algo. El sábado fue creado cuando Dios introduce en la creación ¿a quién? ¿A quién? Al hombre. Es decir, no, el sábado es creado con la creación y dentro de la creación el hombre. ¿Estamos? Bien. Pero hay un tema acá. Nosotros decimos que la ley de Dios es eterna, ¿sí o no? Que es eterna como el mismo Dios, ¿sí o no? ¿Y se guardaba el sábado en el cielo antes de la creación del hombre? No, porque el sábado es creado, ¿cómo dice el texto? Jesús lo dice, es creado por causa del hombre. El espíritu de profecía dice que la ley de Dios fue adaptada al hombre cuando Dios creó al hombre. El sábado pasa a ser eterno, ¿cuándo?
¿Cuándo pasa a ser eterno? Cuando lo introduce al hombre, lo salva al hombre y pasa a ser el monumento conmemorativo de Dios como Redentor. Entonces el sábado forma parte de la ley de Dios porque el sábado revela el carácter redentor de Dios. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy diciendo? Bien. Digo yo, se entiende, no es porque no lo entiendan, sino porque quiero saber si me expreso bien en la idea para que no queden dudas de lo que estoy diciendo. Cada uno puede pensar lo que quiere, pero no quiero que queden dudas de lo que estoy expresando. Entonces Dios, previendo el pecado de Adán, desde la eternidad, ustedes imagínenselo a Dios solito ahí, no existía ningún ángel, no existía nada. Entonces dice Dios, bueno, sabemos que hay una posibilidad que el pecado entre dentro de mi reino. Y sabemos que hay una posibilidad de que ángeles caigan. Y sabemos que hay una posibilidad de que la rebelión, o sea, Dios está viendo absolutamente todo, porque Dios tiene preconocimiento. Para Dios no hay tiempo, no hay antes, no hay durante, ni hay después. Dios lo ve absolutamente todo. Entonces dice, bueno, si hay una rebelión, imagínense que ustedes son cada uno un planeta en la creación de Dios. Y viene Satanás, lo tienta a este, lo hace caer a este. Entonces se esparce la rebelión. ¿Y qué hago yo? Y dice Jesús, bueno, muero por todos en cada planeta. No, el sacrificio va a ser una sola vez y para siempre. Entonces Dios, antes de crearlos, ¿dónde los hace nacer? En un solo planeta. Y muere una sola vez por todos. O sea que si nosotros estamos acá, tenemos que pensar en una sola cosa. Si estamos acá, es porque en algún momento, si estábamos en otro lado, íbamos a estar prestando oído a la rebelión. Hemos nacido acá para ser redimidos del pecado. Y dice, hay una cita del Espíritu de Profecía, que cuando Satanás lo acusa a Dios, dice así, ¿con estos planeas suplantarnos en el cielo? Refiriéndose a los que han sido alcanzados por la gracia de Cristo. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? Repoblar el cielo con la raza humana. Suplantar lo que se había perdido ¿con qué? Con la raza humana. Por eso dice también el Espíritu de Profecía que el ser humano constituía una clase nueva y distinta dentro de la creación de Dios. Había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo son los otros? No sé, pero dicen que llevan la imagen de Jesucristo. Pero nosotros somos distintos. ¿En qué? No sé. No voy a especular ni me voy a meter ahí. Entonces Dios crea el sábado y ya hemos visto el porqué. Es un fragmento de tiempo que no está alcanzado, ¿por qué? Por el pecado. No está alcanzado por el pecado porque el pecado toca toda la creación física de Dios. Toda la materia, alcanza todo. Todo es pecado, pero el sábado es un fragmento de tiempo. Entonces, cuando crea al hombre, le da el sábado por causa del hombre, entonces para que Dios pueda ser glorificado en la administración de sus bienes, y no tan solo en la administración de sus bienes, sino que pueda ser glorificado en el carácter del hombre en ese día especial y en todos los días, pero en ese día en forma especial. Ahora, ve, Jesús dice, cuando habla de esto, dice, por eso
el Hijo del Hombre, es Señor del sábado. Entonces ahí entra lo que decía el hermano. El sábado representa a Jesús, porque es el Hijo del Hombre. Entonces el sábado fue hecho por causa del hombre, porque el hombre al que se refiere es al Hijo del Hombre que alcanza la redención del hombre en su carne. El sábado es la manifestación del carácter de Dios en la persona de Jesucristo. Y eso no lo entendían ¿quiénes? Los dirigentes de Israel. A tal punto que cuando Jesús sanaba en sábado, ¿qué es lo que hacían los dirigentes de Israel? Lo querían matar. Lo querían matar. ¿Nunca se han puesto a pensar ustedes dónde nace el conflicto de Jesús con los dirigentes de Israel? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a Juan, al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 5. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, habla del paralítico de Betesda. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, dice, y fíjense en algo, cuando Jesús inicia una acción, tienen que tomar en cuenta dónde hace la acción. La hace en el estanque de Betesda, cerca de la puerta de ¿qué? Cerca de la puerta de las ovejas. ¿Y qué es la puerta de las ovejas? Es la puerta a donde conducían las ovejas para el sacrificio. ¿Y qué quiere decir el estanque de Betesda? ¿Qué quiere decir la palabra Betesda? Quiere decir casa de justicia o casa de misericordia. Entonces ahí estaba el paralítico de Betesda. Y en el diálogo dice así, en estos, versículo 3, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cómo lo vio Jesús? Acostado. Según el texto anterior, dice que cada uno se adelantaba a descender ¿a qué? Al estanque. Pero a este nadie lo ayudaba a descender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era sábado. No podía tomar su lecho, o sea que el tipo se tenía que quedar ahí hasta la puesta del sol. No podía tomar su lecho y nadie lo ayudaba a descender hasta el estanque. ¿Por qué? Porque era una transgresión el sábado. Entonces el tipo como podía, trataba de llegar a las aguas, pero otro llega antes que yo. ¿Y de dónde saco yo esa interpretación? Eso está en la Biblia, ya lo vamos a ver. Entonces, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le dijo, Señor, no tengo, escuchen, es lo que yo les estaba diciendo, no tengo quien me meta en el estanque. O sea que él dependía de otro. ¿Y por qué el otro no le ayudaba? Porque era sábado. Entonces los fariseos habían convertido al sábado en algo en lo que no se podía hacer ni siquiera un acto de misericordia, donde Dios era un Dios que debía ser adorado sin la misericordia hacia el prójimo, sin el amor hacia el prójimo. O sea, los fariseos habían traspuesto su propio carácter a Dios
y a Dios lo habían borrado de su carácter misericordioso, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Entonces este paralítico, Jesús le dice, levántate, versículo 8, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado, tomó su camilla y anduvo. ¿Qué dice el versículo 9? Y era sábado aquel día. Estamos al inicio del capítulo del Evangelio según San Juan. Y esta es la primera mención que se hace respecto a una sanación en sábado. Ahora, si ustedes notan detenidamente todo el contexto que va desde el capítulo 5 hasta la crucifixión de Cristo, lo que causa la ira de los fariseos contra Cristo es que sanaba en sábado. Miren ustedes, Jesús aparece, dice, ¿quién es el que te ha dicho toma tu lecho y anda? Le dicen los fariseos, el que me sanó. ¿Y quién es el que te sanó? Entonces de pronto dice, no sé, pero le cree, por su fe es sanado y alcanza misericordia. ¿Qué produce la sanación del ciego? Jesús, ¿dónde lo encuentra al ciego? ¿Dónde lo encuentra? ¿Qué dice el texto? Y encontrándole en el templo, le dijo. O sea, que la sanación, ¿qué produjo en el tipo sanado? En ese paralítico, ¿qué produjo? Adoración, agradecimiento a Dios, conversión, cambio de actitud. Y le dice, mira, has sido sanado. Vete y no peques más, no sea que alguna otra cosa peor te acontezca. Acá vemos primero algo, que hay pecados que son por causa, que hay enfermedades, que son por causa de pecados. Nosotros podemos decir, este está enfermo porque es un pecador. No. Pero sabemos, por lo que Jesús muestra en ese contexto, que hay enfermedades que son consecuencias del pecado y que algunos se empeoran cuando persisten en el pecado y han sido sacados de esa situación de enfermedad. Entonces, a partir de ese momento, el ciego que recibe, este hombre que estaba postrado, que recibe sanación, va y le dice a los fariseos quién era el que le había sanado. Y ahora miren qué es lo que dice el texto. Por esta causa, versículo 16, los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Y cuando lo confrontan, Jesús dice algo que contradice el concepto que ellos tenían de sábado y que, ojo, puede contradecir el concepto que nosotros tenemos del sábado. Hasta ahora mi Padre obro y yo obro. Pero Señor, si el sábado es para descansar, ¿cómo que el Padre obra? ¿Cómo es que vos obrás? Si vos has descansado en sábado. Entonces, ¿qué obras tenían que hacerse en sábado? El sábado es para descansar, pero es para descansar del trabajo y de la dependencia propia que nosotros tenemos y de nuestras capacidades. Pero no es para descansar en las obras de Dios, porque Dios trabajaba en sábado. ¿En qué trabajaba en sábado? Sanando, curando, quitando la aflicción y el dolor ¿de quién? Del pecador. Entonces la obra del sábado hace que el Hijo del Hombre sea el Señor del sábado, y el propósito del sábado es mostrarnos por qué causa fue creado el sábado, para que
obras de Dios se hagan manifiestas en cada uno de nosotros y nosotros, como representantes de Cristo, testifiquemos en la observancia del sábado a través de actos de misericordia también para con nuestro prójimo. ¿Por qué no se llevaba carga en sábado? Porque tiene que ver con la carga del pecado. Nosotros no cargamos nuestros pecados en sábado. Nosotros delegamos toda la responsabilidad en Cristo. Venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque liviano es mi yugo y ligera, ¿qué? Mi carga. ¿Sobre quién debía depositarse la carga? ¿Por qué no se encendía fuego en sábado? ¿Por qué no se cocinaba en sábado? Porque ese día nosotros dependemos de Dios, que ha provisto durante toda la semana para que nosotros reposemos de nuestras obras y reconocemos que el sustento viene de Dios como el maná del cielo. ¿Se entiende? Entonces, ahora los fariseos buscaban matarlo a Cristo. ¿Y dónde inicia la persecución contra Cristo? En la puerta de las ovejas. ¿Haciendo qué? Un acto de justicia y misericordia. Betesda. Eso es lo que quiere decir estanque de Betesda. Bet quiere decir casa. Esta o sta viene de la palabra tzedakah o tzadik, que quiere decir justicia. Casa de justicia, casa de misericordia. Hacer justicia, hacer misericordia. Y es lo que Cristo estaba haciendo con el paralítico de Betesda. En la puerta de las ovejas comienza el ministerio de Cristo sanando en sábado. ¿Y qué es lo que finalmente lo va a llevar a qué? Al altar del sacrificio. Los fariseos habían perdido de vista la misericordia y el propósito del sábado y lo habían convertido en una norma. Tengamos cuidado de no convertir los mandamientos de Dios en normas para que podamos ver qué hay detrás de los mandamientos de Dios. La expresión del carácter de Dios, la expresión de la misericordia de Dios, la expresión del poder restaurador de Dios en el alma del hombre, a favor del ser humano. Vamos a ver cómo esta situación lleva a una segunda situación. Jesús, después en el capítulo 5, versículos 19 al 29, va a empezar a hablar de lo que es Él como Hijo del Hombre, del poder que tiene sobre la resurrección. Después va a hablar de que ellos nunca han visto al Padre, de que no tienen al Padre morando en ellos. Después va a hablar de la alimentación de los 5.000, Él como proveedor del alimento, Él como proveedor del que da a aquellos que necesitan el alimento, como el Señor sustentador, así como lo sustentaba a los israelitas en el desierto. Después, a causa de este milagro de los 5.000, Jesús va a decir: yo soy el pan que descendió del cielo. Va a hablar del pan de vida. Después va a hablar de las palabras de vida eterna, que Él es el agua de vida, como el agua que brotó en la roca en el desierto. Y va a seguir hasta que llega al capítulo 9 y aparece el ciego de nacimiento. Cuando aparece el ciego de nacimiento, ¿cuál era el pensamiento de los fariseos? El pensamiento que tenían los discípulos. Por eso les contaba tanto reconocerlo o entender también las palabras de Jesús, cuando Jesús le decía: es necesario que el Hijo del Hombre muera en Jerusalén, sea entregado en manos de los gentiles, sea crucificado y resucite el tercer día. Y estaban los fariseos, estaba Jesús, estaban los discípulos influenciados por la enseñanza de los fariseos y decían: ¿y qué quiere decir con eso? Quiere decir lo que quiere decir.
pero aún queriendo decir lo que quería decir, no lo entendían. Es lo mismo que yo le diga a ustedes, no matarás. ¿Qué parte del no entienden? No matarás. Bueno, yo necesito morir y resucitar y voy a ser entregado en manos de los principales dirigentes. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir lo que quiere decir. Pero ellos no lo entendían. ¿Cómo era la mentalidad de ellos que le impedía entender? Señor, cuando ven al ciego, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Esa era la mentalidad del fariseo. Esa era la mentalidad de los dirigentes. Y esa muchas veces es la mentalidad de nosotros cuando vemos a uno mal, enfermo, y juzgamos y decimos, algún pecado debe andar. Seguramente algún pecado tiene, por eso está como está. Bueno. Cerremos la Biblia y vamos a leer el Talmud de Babilonia. Paren, no podemos juzgar a una persona por la enfermedad. Jesús ahora dice no. Dice, ¿saben qué? Este no pecó ni ni sus padres para que naciera así, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y los discípulos de nuevo estaban. ¿Vos sabés qué quiere decir? Entonces, ¿qué hace Jesús? Hace barro, escupe, que eso tiene un simbolismo bastante fuerte en cuanto a la profundidad del acto. Escupe, hace barro y le toca los ojos y le dice, ve al estanque de Siloé y lávate allí. De nuevo empezamos con el lugar. ¿Qué quiere decir Siloé? El enviado. Aquel que ha enviado el Padre, es necesario que manifieste las obras de Dios. ¿Quién era el enviado del Padre? Jesús era el enviado. ¿Quién era el enviado? Jesús. Pero el enviado hace algo. Envía. ¿A quién envía? Al ciego. Y le dice, pero tenés que hacer algo. Yo hago esto por vos, pero ahora vos tenés que hacer algo. Andá y lavate en las aguas de Siloé. Y el ciego, con el barro en el ojo, tocando, palpando, fue, se lavó y vio. Era tal el cambio en el tipo, era tal el cambio en el rostro de ese hombre, que decían aquellos que lo habían visto, ¿es este el ciego? ¿Este es el ciego Bartimeo? ¿Este es el ciego? Dice, no, pero se parece. No, otros decían, pero es él. Y él decía, pero sí yo soy. O sea que el cambio en él era tan grande que hasta casi no se lo podía reconocer. Entonces lo mandan a llamar los fariseos. El texto dice que el día que fue sanado era sábado. Y miren cómo se va encadenando las cosas. El enviado, Jesucristo, envía al ciego. El ciego es llamado por los fariseos y le dicen, ¿quién te hizo esto? Un hombre dice, me dijo, hizo barro, me untó los ojos y me dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y eso hice. Y salta uno, pero ese hombre es transgresor del día de sábado. Salta uno de los fariseos. Ese hombre es transgresor del sábado y sabemos que no puede hacer las cosas de Dios. Y salta el ciego. Yo no sé si ese hombre o no guarda el sábado, si es de Dios o no es de Dios. Yo sé que él hizo lodo, me lo untó, me lavé y fui sanado. Y sabemos que Dios no oye a pecadores, sino el que hace su voluntad y guarda su palabra, a este oye. ¿Qué estaba haciendo el ciego? ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo que Cristo estaba haciendo. Estaba testificando de Dios. Cristo venía a hacer las obras del Padre.
Y dice, si no me creéis a mí, creedme por las mismas obras. Y ahí estaba el hombre que había sido sanado en sábado, testificando delante de los fariseos y diciéndole, yo no sé quién es, pero ¿sabes qué? No puede ser un hombre pecador, porque él me ha sanado y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Cuando es expulsado finalmente por causa del testimonio, porque dice que fue expulsado de la sinagoga, llaman a los padres no se juegan por miedo a ser expulsados, no se juegan, y dicen, pregúntenle a él vuelve a refrendar lo que dice, y dice, que ustedes también quieren ser sus discípulos, y se estallan estos tipos como si lo hubieran agarrado de las mechas. Aclaro, ¿no? Yo no sé lo que es eso, pero ellos estallan como si lo hubiesen agarrado de las mechas. Tú eres pecador porque naciste en pecado. ¿Cuál era la filosofía de los fariseos? Nosotros somos de Moisés y sabemos por medio de quién habló Moisés. Todo esto pasaba en sábado. O sea que ellos no podían hacer un acto de misericordia en sábado, pero sí podían hacer un juicio en sábado. Juzgar podían, hacer actos de misericordia no podían. Cuando finalmente dice el texto, vamos a leerlo. Versículo 35. Oyó Jesús que lo habían expulsado. ¿Qué es lo que pasó con el ciego? ¿Qué pasó con el ciego? Lo expulsaron. ¿Cómo le diríamos hoy a eso? Lo han desglosado, le han pasado el cepillo, le han metido la goma. Lo han cepillado. Cuando oyó Jesús lo que habían hecho con él, se le presenta a Jesús y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Esta es la segunda vez en la que registra Juan que hace esto Jesucristo. ¿Crees en el Hijo de Dios? Y respondió el ciego y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Lo has visto. Es el que habla contigo. Y le dijo, creo, Señor. Y lo adoró. Jesús se manifestó a él. No a muchas personas Jesús se manifiesta. A la mujer samaritana se le había manifestado. Y a los samaritanos también, porque cuando termina el capítulo 4 de la mujer, el relato de la conversión de esa mujer samaritana, dice que los samaritanos, ellos dicen, ya no creemos por tu testimonio, sino que ahora sabemos y conocemos que este es el Salvador del mundo. Los fariseos no lo habían visto. Los discípulos no entendían, los samaritanos entendían. Y ahora ¿por qué vio? Porque tenía y era necesario que él dé testimonio de Cristo ante los fariseos. Entonces, por causa del testimonio, Jesucristo le dio testimonio a él de quién era. Él se le reveló directamente. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es para que yo crea en él? Pues le estás viendo, soy yo, el que habla contigo. El tipo cae postrado y lo adora. ¿Qué día se hizo eso? ¿Cuándo Cristo dio testimonio que era el Hijo de Dios? En sábado. ¿Cuándo le dio testimonio a los fariseos de que era el Hijo de Dios? En sábado. El sábado fue hecho por causa del Hijo del Hombre, porque Él es el Señor del sábado.
Vamos a Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante. Enseñaba Jesús en una sinagoga ¿qué dice? En sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Esto es algo que nosotros tenemos que notar siempre que leemos las Escrituras y que Jesús hace un milagro. Jesús, cuando hace un milagro, no se lo hace a alguien que hace 2 años que está así, sino a alguien que por la repetición de verlo constantemente es imposible negar que ese tipo está así. La mujer hace 18 años que tenía espíritu de enfermedad. El paralítico hacía 38 años que estaba enfermo. El ciego nació ciego. Era un tipo de 40 años que quizás Jesús lo agarra y lo sana. Todo el mundo daba testimonio de en qué condiciones estaban esas personas. Y esta mujer hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad. La enfermedad era algo biológico, era que andaba encorvada porque tenía escoliosis. No, tenía ¿qué? Espíritu, el texto lo dice, espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y se enderezó al instante y glorificaba a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, no en sábado. Eso es cuando la obediencia toma el lugar de la misericordia. Y la obediencia se vuelve una carga y no un agradecimiento y un acto de misericordia. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en sábado? Y esta hija de Abraham, no le dice israelita, no le dice hija de David, es una hija de Abraham. ¿Por qué? Por la fe que tuvo en Jesucristo. Era una hija de Abraham. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado durante 18 años, no se le debía, escuchen bien, y acá Jesús lo explica, no se le debía desatar ¿en qué? ¿En qué día? Cuando Dios nos habla y cuando dice no se le debía, es como que no queda otra. Esto debe ser hecho así, no hay otra, no hay opción A, B ni C. Solamente se puede hacer así. ¿Qué día se le debía desatar? En sábado. Entonces, ¿cuál era el propósito del Hijo del Hombre en hacer sanaciones en sábado? ¿Cuál era el propósito? Manifestarse a sí mismo como el Señor del sábado. Y ya hemos visto nosotros en el tema anterior que el sábado representaba la liberación y el acto de liberación del pecado. Porque en el sábado se concentra toda la obra de la redención. Y por eso el sábado se va a guardar por toda la eternidad como monumento conmemorativo de que Dios se hizo hombre, se humilló, murió, nos amó y nos redimió. Entonces el sábado no es que, el 4º mandamiento de la ley de Dios dice: no harás obra en sábado, ni tú, ni tu hija, ni tu buey, ni tu asno, ni tu extranjero. Bueno, porque es el 4º mandamiento de la ley de Dios y Dios es el creador. Ajá.
¿Y dónde ves vos a Cristo en eso? Cuando vos alcanzas a ver a Cristo en el sábado y siendo Cristo el Señor del sábado, entonces el sábado toma otra naturaleza, se amplía la cabeza. Ya no es para que hagamos nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos del pecado, y si ya hemos sido redimidos del pecado, no somos nuestros, no nos pertenecemos, somos siervos y esclavos ¿de qué? De la justicia. Eso dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos. Entonces ahora nosotros somos siervos de Jesucristo y vemos en el sábado la redención de Cristo. Entonces yo no voy a hacer acto de negocio en sábado. ¿Por qué? No porque no lo tengo que hacer, sino porque veo que Cristo es el proveedor de todos los bienes que tengo. Y eso sería crucificar a Cristo de nuevo. No voy a ir al shopping por eso, porque no estoy dando testimonio de Cristo, reposando en Cristo, reposando en esa obra de la gracia redentora de Cristo que es el sábado. Entonces yo dejo de hacer, ¿por qué? Porque dice Isaías 56, Isaías 58, que el ayuno que yo escogí es que compartas el pan con el hambriento, que dejes libre a los pobres, que ayudes a los quebrantados, que retraigas tu pie de hacer tu voluntad. Porque ayuno, ¿qué es el ayuno? El ayuno es cuando yo me abstengo de alimento, ¿verdad? Yo me abstengo de algo. Y si yo me abstengo de algo, no hago lo que yo quiero. No me alimento de lo que yo quiero, no bebo lo que yo quiero, ni hago lo que quiero en satisfacción propia. Y eso es el sábado. El ayuno que yo escogí, hacer la voluntad de Dios, retraer tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, porque ese día tiene la manifestación del carácter de Dios en el tiempo, santificado por Cristo siendo el Hijo del Hombre. El único ser santo y perfecto que pudo satisfacer los requerimientos de la ley de Dios con su justicia, con su vida perfecta, sin pecado, y que alcanzó la satisfacción del sacrificio que exigía Dios como muerte por causa del pecado. Entonces el sábado ya no se convierte en una ordenanza, se convierte en la manifestación de la gloria de Dios en favor del hombre y en un tiempo santificado por Dios por su propia presencia, que nos santifica a cada uno de nosotros. Sigamos viendo la actitud de estos hombres con esta mujer. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 14 de Lucas, dice: aconteció que un sábado Jesús entró a comer en casa de un fariseo, y ellos lo acechaban. Otra vez, ¿qué día era? Y delante de él estaba un hombre que era hidrópico. ¿Saben qué es el hombre hidrópico? Es el hombre que está hinchado por retención de líquido. Ustedes van a ver algunas personas que están sentadas y tienen las piernas así hinchadas, los pies como empanadas, así bien hinchados. Eso es retención de líquido, era un hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos y otra vez introduce el concepto. ¿Es lícito hacer el bien el sábado? ¿Y qué le contestan ellos? ¿Qué le contestan? ¿Es lícito hacer el bien? Pero ellos se callaban. Pero es una respuesta, es una pregunta que exige una respuesta simple. Estamos hablando de hacer el bien a una persona. Ellos se callaban. Y Jesús vuelve a repetir el concepto que le dijo al dirigente con la mujer que estaba encorvada. Pero ¿qué ustedes? Vuelve a repetir el concepto. ¿Y ustedes no desatan su asno y lo llevan a beber el sábado? Entonces fue, ¿y qué hizo con el hombre? Lo sanó. Y después de eso viene la parábola, sigue Jesús dentro de esa fiesta,
sigue Jesús dentro de esa cena y viene la parábola de la boda. Entonces fíjense cómo el acto de Jesús en sábado va a estar ligado a una enseñanza posterior. El acto de Jesús con el paralítico de Betesda está ligado a su revelación posterior en los capítulos subsiguientes, que van desencadenando que lo vayan a entregar a juicio y lo vayan a terminar asesinando en la cruz. Entonces, siempre que Jesús sanaba en sábado, dirigía toda la atención hacia Él, hacia lo que era el Padre y a lo que finalmente iba a desencadenar la muerte del Hijo de Dios. Entonces, vamos al último ejemplo. Ya no lo voy a cansar más. Pero vamos al último ejemplo. Marcos capítulo 1. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y tenemos que tener consideración. Tenemos que recapacitar, como dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Versículo 21. Marcos, capítulo 1, versículo 21. Entraron en Capernaum el sábado y Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. En Capernaum entraron ¿qué día a enseñar? Era un sábado. Y se admiraban de su doctrina porque enseñaba, y ahora fíjense lo que caracteriza la enseñanza de Jesús en sábado, que lo hace Señor del sábado. Enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Está reconociendo algo acá el autor. Cuando él enseñaba, en sábado o no en sábado, pero acá se lo reconoce en el contexto del sábado, se hace el hincapié. Enseñaba con autoridad. ¿Y por qué? Y porque era el Señor del sábado. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: «¡Ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Sabemos quién eres, el Santo de Dios». ¡Epa! La mujer encorvada, ¿qué tenía? Espíritu de enfermedad. El paralítico había estado enfermo durante mucho tiempo y era causa del pecado. Y ahora acá hay un tema delicado. ¿Dónde estaba el endemoniado? ¿Dónde estaba? En sábado, en la sinagoga. O sea que venir a la iglesia no quiere decir nada. ¿Me entienden? Y lo logra reconocer este espíritu inmundo, lo reconoce y le dice en plural: sabemos quién eres, el Santo de Dios. Si ustedes leen detenidamente, cuando ven esta expresión, dice, fíjense en el versículo 39, y predicaba en las sinagogas. ¿Qué día se predicaba en la sinagoga? Mismo versículo 21 dice, sábado, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. ¿Y qué hacía en la sinagoga? Echaba fuera demonios. Es delicado el tema, porque nosotros podemos estar asistiendo a la iglesia y no necesariamente tener Espíritu de Dios. Porque si asistimos a la iglesia y nos dedicamos a criticarnos unos a otros, ¿qué espíritu nos sustenta? Si nos dedicamos a criticar
este me gusta de esto, este no me gusta de esto, mirá qué es lo que ha dicho este, mirá lo que ha dicho aquel. ¿Qué espíritu nos sustenta? ¿Hacia quién queremos traer la atención? ¿Hacia nosotros? ¿O queremos atraer la atención de las almas hacia Cristo? Jesucristo, siendo nosotros pecadores, trataba de ver lo mejor de nosotros y decía, este puede ser un excelente instrumento para mi causa, un excelente instrumento en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué hacía? Lo restauraba. ¿Y qué hizo el ciego? Dio testimonio de él, pero era un tipo que nadie le llevaba el apunte. Al paralítico tampoco. Entonces Cristo ve potencial en cada uno de nosotros, pero nosotros buscamos ver los defectos en cada uno de nosotros, lo que no nos gusta. Ah, vos has dicho algo que no me gusta, yo lo hubiese dicho de otra manera. ¿Y a mí qué? Bueno, listo, decilo vos de otra manera. Pero no vamos a pelear porque le decimos lo mismo de otra manera, o es porque vos querés que a vos te escuchen. Ah, vos te escuchan, no te escuchan. Como no te escuchan, lo tengo que criticar a este, para que me escuchen. Esa es la crítica destructiva dentro de la iglesia. ¿Y quién lleva esa crítica destructiva? ¿El Espíritu de Dios? No. ¿Quién divide a los hermanos? ¿El Espíritu de Dios? ¿Quién? Jesús no dice que seamos uno para que el mundo conozca que me has enviado. Ah, no, pero nosotros nos criticamos unos a otros. ¿Para qué? Para ver quién tiene razón. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que Satanás hizo en el cielo. No, pero ¿sabes qué? Yo entiendo que lo que vos decís es así. Yo entiendo, pero ¿sabes qué? ¿Será como dice? ¿Será como dice este? A dos puntas. Por un lado, generas tener razón. Por el otro lado, criticás al otro. O sea, ¿qué espíritu nos sustenta dentro de la iglesia? Cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? ¿A glorificar a Dios o a criticar al prójimo en cosas que no nos gustan? Y fíjense en que esto lo escribí antes de venir. Jesús expulsaba demonios en sábado, lo leo, porque yo tengo cerebro de mosquito en algunas cosas. Jesús expulsaba demonios en sábados. ¿Por qué? Porque Satanás tomaba posesión de los hombres en sábado para pisotear la autoridad del Hijo de Dios, que es Señor del sábado. En la época de Jesús no existía el primer día de la semana. ¿Ustedes saben a quién me refiero con el primer día de la semana? Al domingo. No existía el primer día de la semana porque no se había llegado al desarrollo profético que lo haga surgir. Entonces, ¿qué hacía? Hacía que Satanás, lo que hacía Satanás era tomar posesión de la gente para que, tomando posesión de la gente, esa gente pisotee el tiempo sagrado de Dios, dedicado a la adoración. Entonces, como Satanás en la época de los fariseos no podía instituir el primer día de la semana porque no había llegado el tiempo profético, ¿qué hacía? Tomaba posesión de la gente y de esa manera pisoteaba el sábado. Entonces, tengamos cuidado, cada uno de nosotros. Como dice la Escritura, examinaos cada uno de vosotros para ver si estáis en fe. ¿Qué hacemos el sábado? ¿A quién glorificamos el sábado? ¿Glorificamos a Dios o nos glorificamos a nosotros mismos o somos hijos de nuestro padre el diablo? Lo voy a decir así, porque así lo dice Jesús. Tomemos conciencia de lo que somos y a quién servimos, a quién honramos y a quién adoramos. Podemos llamar el pecado por su nombre, pero Cristo vino a salvar y a redimir al pecador.
Si hay un pecador entre nosotros, debe ser ayudado, amonestado, redargüido de pecado, de justicia y de juicio, porque esos son los actos del Espíritu de Dios. Consolarlo, confortarlo, ayudarlo a que permanezca integrado al cuerpo de Cristo bajo la norma de la unidad de Cristo, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces llegamos a la conclusión de todo el tema. ¿Jesús es o no es Señor del sábado? ¿Y por qué sanaba en sábado? Porque era el Hijo del Hombre. Y porque Dios hizo el sábado por causa del hombre, así como dice la Escritura. En la cabecera del rollo del libro está escrito de mí: sacrificio y ofrenda no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Se refiere a la encarnación, ¿sí o no? ¿Y para qué puso el sábado entonces? Para que así como el cuerpo de Cristo, que es el Hijo del Hombre, la naturaleza humana del hombre, esa naturaleza humana del hombre, el Hijo, pudiese exaltar la obra redentora de Dios en favor del hombre. Y por eso adoramos y guardamos el sábado. No porque repetimos como loro el cuarto mandamiento de la ley de Dios y decimos, porque Dios es el creador de todas las cosas. Perdonen, yo no digo que Dios no es el creador de todas las cosas, pero sobre todas las cosas es el creador de la redención. Porque creador, puedo citar a Zeus, a Apolos, pero ¿quién de esos murió por cada uno de nosotros? ¿Quién de esos descendió del monte del Olimpo y vivió como un hombre pobre como entre nosotros? Ninguno. Esos son dioses como se dice, así como hay dioses en los cielos, y hay muchos señores, decía Pablo, ¿se acuerdan? Pero esos no son dioses. Porque Dios es un Dios cercano, es un Dios que busca redimir, y por eso nos ha dado el día de sábado. Ese tiempo es sagrado, porque en ese tiempo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe en la persona del Hijo del Hombre. Que Dios nos ayude a conocer y a entender estas cosas, a repasar, a estudiarlas, a hacerlas nuestras. Y cuando nosotros hagamos nuestras estas cosas, entonces el sábado no va a ser nunca una carga. Vamos a estar felices de guardar el sábado. Y no vamos a estar, son las 7:30, ya empieza el partido, ¿cuándo termina el sábado? No vamos a estar así. Vamos a tener ganas de que el sábado sea a las 7:30, el sábado sea hasta las 8, sea hasta las 9, el sábado sea domingo. No vamos a querer que termine nunca el sábado y vamos a sentirnos tristes porque el sábado termina y hemos salido de ese tiempo santo, apartado por Dios, en la persona del Hijo del Hombre, que nos santifica por su propia justicia. Que Dios nos bendiga, nos ayude a tener presente siempre estas cosas cuando guardemos el sábado. Bueno, hermanos, para terminar el segundo servicio, vamos a cantar el himno 542. Thank you.